Les doy la bienvenida al espacio de cultura de France 24, hoy en compañía de Diana Rojas Faile, directora de No hay edad mínima para la guerra. Es un proyecto que pone a dialogar la ciencia con el arte para explorar la lógica global del reclutamiento infantil en contextos de conflicto armado. Una realidad que ha sido documentada aquí en Colombia con el último secretario de las FARC, que a inicios del mes de marzo y por primera vez pidió perdón por el reclutamiento de menores y sus violencias asociadas. Hoy en día, 10 años después de los acuerdos de paz, es un fenómeno que sigue poniendo en peligro a decenas de miles de niños, niñas y adolescentes con el reclutamiento infantil por parte de grupos armados que se ha cuadruplicado en los últimos 5 años. Diana, muchas gracias por compartir este momento con nosotros en France 24. Muchas gracias por la invitación, de verdad. La JEP, la Jurisdicción Especial para la Paz, estableció que más de 18.600 menores fueron reclutados por las extintas FARC durante el conflicto armado colombiano. Sin embargo, es una cifra que llega solamente al final de esta obra, Corazón Rudo, una obra inmersiva que creaste que integra testimonios sonoros de personas reclutadas en su infancia. ¿Era algo intencional? Que esta cifra apareciera es un momento de memoria, un momento de memoria para las víctimas que fueron reclutadas, porque con los que nosotros tenemos contactos son los sobrevivientes, pero de los que nunca escuchamos nada hay este número, y los que hay detrás de este número son muchos más. Entonces es un momento de memoria para las personas que fueron identificadas. Y cuando tenemos que hablar de esa obra, pues tenemos que hablar del sonido, porque el sonido es, es el verdadero protagonista, yo siento, de Corazón Rudo y de esta performance. Estamos en una sala sin luces, incluso sin acceso a internet, con audífonos y con música en vivo. ¿Qué importancia tiene la escucha, una escucha activa, dedicada, para entender este fenómeno tan complejo? La escucha es fundamental para cualquier proceso de reconciliación y de paz. Y yo soy una artista sonora que lleva trabajando 10 años con testimonios de guerra, de otras guerras, y esa es la primera vez que pensé hacerlo en Colombia. Entonces, invitar a la escucha, a una escucha ética también, sobre la pregunta, ¿qué hacemos cuando escuchamos el dolor de las otras personas? Y hay unas condiciones como lugares donde escuchar es más fácil, por ejemplo, en el caso de esta obra. Hay lugares que es difícil escuchar, sobre todo cuando se trata de testimonios muy dolorosos que nunca escuchamos, que los sabemos que existen. Entonces esos testimonios de niños, de personas que son adultas y que hablan por primera vez de algo doloroso es muy, muy, muy fuerte, pero también es un momento muy bonito, porque cuando el dolor sale, lo estamos escuchando y ahí se está compartiendo. Y ahí como persona que escucha, nos preguntamos qué hago con ese dolor. Entonces esta obra es una invitación a que nosotros como sociedad, como personas, como testigos implicados de lo que está sucediendo, de esta herida profunda, nos preguntemos qué hago con ese dolor. Entonces tú eres una artista sonora, pero también tú llevaste a cabo toda esta investigación de este proyecto No hay edad mínima para la guerra. ¿Qué es lo que más te ha marcado o de pronto que te ha hecho cambiar de opinión sobre el reclutamiento infantil durante toda esta investigación? Al comienzo vine con un pensamiento de que las personas que estuvieran en la guerra eran personas que eran un poco victimarias, en el sentido no tácito de la palabra, pero cuando uno se acerca más y dice, bueno, ¿quiénes son estas personas? Fueron reclutados, fue el contexto que los empujó. No solamente es el contexto, pero también son las condiciones. O sea, yo creo que cuando se habla de reclutamiento no se puede hablar nunca de libertad, de propia decisión, aunque hay personas que lo dicen, porque siempre es la circunstancia de vulnerabilidad que te está empujando a estos lugares de tomar las armas, es lo que yo quiero creer. Obviamente hay otras estructuras geopolíticas donde los niños, adolescentes están siendo instrumentalizados con fines económicos para todo lo que es el comercio de sustancias ilícitas, pero creo que en este momento es súper importante entender que el reclutamiento nunca es libre, nunca es una decisión por hecho, porque si es así, sea por venganza o por cuestiones económicas, es porque las personas no tienen otra opción. Si te pagan un salario de 3 millones al mes, es mucho más fácil que quedarte sembrando papa. Entonces ahí hay un desbalance.
Y si volvemos a unas cifras, es importante destacar que calculan que el 28% de las víctimas de reclutamiento forzado continúan aún desaparecidas, y este tema de la desaparición forzada está abordado también en la performance Corazón Rudo. ¿Cómo fue el proceso de reflexión para lograr representar al público lo que ha desaparecido? Uy, eso es súper complejo porque nuestro grupo, el colectivo La Voz de la Resiliencia, que se creó a través de toda esta investigación, tenemos a 2 madres buscadoras. Una de ellas fue reclutada en su infancia y su propio hijo fue también reclutado. Entonces, hablar de ese testimonio es fuerte. Entonces, nosotros estuvimos tratando de hablar de la ausencia. O sea, tenemos esa figura Margarita que está todo el tiempo presentándose, pero las ausencias es lo más fuerte. Nunca le vemos el rostro claro a esta Margarita, que es como un avatar. Entonces, hablar de la ausencia es una cosa dolorosa y sobre todo es la voz de la madre, de la víctima directa, que dice que no importa así mi hija haya sido una guerrillera y que haya matado a muchas personas, sigue siendo mi hija. Entonces este valor del amor incondicional es lo que me sorprende de una manera increíble cuando escuchamos a las madres buscadoras de sus hijas y hijos reclutados. De hecho, este testimonio es uno de los momentos más fuertes, yo siento, de esta obra. Y quería hablar un poquito más contigo de esta noción de avatar, de esta Margarita, que sorprende y a la vez permite ayudar un poquito con este tema de la anonimización, ¿no? de esas personas. Claro, sí, porque en nuestro grupo tenemos personas en situaciones de riesgo, entonces como investigadora y creadora, la pregunta es, bueno, ¿cómo vamos a hablar de tu historia? Y yo llegué aquí no con la idea de hacer un proyecto artístico desde el comienzo, sino era ver cómo debemos hablar de esto. Porque es un proyecto tan complejo, es una situación tan difícil, entonces fueron las propias sobrevivientes que nos fueron diciendo estos diferentes formatos. Y entonces Margarita fue para mí un recurso de la ficción, de la literatura. Les propuse una idea y era: creemos la historia de alguien que no eres tú, pero que hablas de ti misma. Entonces ahí fuimos como haciendo unas improvisaciones, hicimos un podcast en vivo en uno de nuestros talleres, y de ahí esta multivoz nos ayudó mucho a hablar de esa ausencia, de la persona desaparecida, pero también de los sobrevivientes. Entonces es una cosa muy bonita porque hablamos todo el tiempo como de este reclutamiento, le ponemos un nombre y esto se multiplica en la obra como un cristal de muchas facetas que no la podemos mirar de una sola manera, y eso nos ayuda a entender las zonas grises de la guerra. Muchas de las personas que están en el conflicto armado colombiano como parte activa, ellos fueron y ellas fueron reclutadas como en su infancia. Entonces eso es muy lindo para poder entender que ese círculo vicioso de la guerra, de ahí un día nos podemos salir. Yo sigo todavía positiva para tratar de entender las fases de cierre de esto. Es un recurso muy, muy interesante y muy bonito también. En marzo, mi colega Rodrigo Senado tuvo la oportunidad de conversar con la magistrada de la JEP, Lili Rueda Guzmán, de las condiciones que han permitido este reclutamiento. Vamos a escucharla. Tristemente lo que vemos hoy es que Colombia en algunas partes sigue teniendo estas condiciones en donde la niñez es muy vulnerable a la violencia y a la violencia armada y organizada. Y es un llamado que hacemos también desde la jurisdicción a pensarnos como Estado, como país, como sociedad, cómo podemos cambiar las condiciones estructurales que hacen que los niños y niñas en este país sean víctimas de reclutamiento y de otras violencias en el marco de las filas de los grupos armados. Diana, frente a este contexto, ¿qué papel tiene o podría tener el arte para ayudar a la justicia transicional y restaurativa? El arte puede hablar de lo innombrable. No estamos en un espacio jurídico ni un espacio de psicosocial, de reparar. Obviamente es una consecuencia indirecta, pero el arte tiene la posibilidad de la libertad y de tocar lugares sensibles, tocar lugares de lo prohibido, pero también de lo que nunca hablamos, de los tabús. Entonces lo que estamos haciendo nosotros en este espacio es hablar de tabús, de violencia sexual, pero también de reparación, de resiliencia. Tenemos personas que son muy, muy, muy resilientes. Entonces la justicia nos muestra esas humanidades que no nos está mostrando ningún otro espacio. Entonces ahí el arte es único de mostrar unos nuevos espacios de resiliencia, de humanidad y de aprendizaje, como cada ser humano te inspira la fuerza, te inspira el sobrevivir, el querer salir adelante, y te pone un poco en duda tus criterios sobre quién es una víctima, quién es un victimario y quiénes somos nosotros como observadores.
Es interesante ver que esta obra y este proyecto en general se está estrenando en un año bastante simbólico para Colombia. Este año Colombia conmemora una década de los acuerdos, desde la firma de los acuerdos de paz. Es importante que los artistas se apropien de esta efeméride. Claro, o sea, el proceso de paz, yo vivo en el extranjero y cuando hubo la firma del proceso de paz fue para mí un momento muy emotivo porque era, wow, vamos para un lugar y 10 años después hay que hacer un balance. ¿Qué funciona, qué no funciona? Y yo creo que se han hecho muchos avances y la justicia restaurativa y todo lo que hizo la Comisión de la Verdad a través de tantas entrevistas y que nosotros los colombianos empecemos de dónde vino, por qué pasó, pero por qué. Obviamente es una historia de 60 años, pero para mí me parece que es un espacio único, pero tenemos que hacer un momento porque hay cosas que se están repitiendo. El reclutamiento sigue, el reclutamiento en línea, hay muchos jóvenes vulnerados. Entonces hay que hacer un momento y decir qué sirvió, y yo digo que fundamentalmente vamos hacia adelante, porque en un país donde personas que fueron hacedores de guerra y personas que fueron víctimas se sientan en la misma mesa, conversan y tratan de aclarar cosas donde se pide perdón, creo que es un primer paso muy importante para salir de este círculo vicioso. Entonces yo creo que hay que hacer un balance. Hay cosas que son todavía profundamente difíciles, profundamente, no lo estoy negando, pero yo digo que es un ejemplo también para seguir adelante y no quedarnos en este tema de que este conflicto no tiene salida, y yo creo que a nivel mundial es un ejemplo bastante grande. Y finalmente, para terminar esa conversación, quería hablar obviamente de las elecciones presidenciales que llegan pronto aquí en Colombia. ¿Crees que este proyecto artístico puede formar parte de la agenda de la campaña electoral, parte de la discusión también? Yo creo que este tipo de proyecto puede llegar a ser manipulado por las elecciones, pero este proyecto no estamos haciendo ningún tipo de propaganda para ningún partido político porque estamos trabajando con humanidades y estamos trabajando con sobrevivientes, víctimas directas y víctimas indirectas. Y entonces es un llamado a que el tema de la niñez, la herida más profunda que tiene el conflicto armado colombiano, no se manipule con intenciones políticas de ningún lado, ni del centro, ni de la derecha, ni de la izquierda, sino que lo que estamos pensando y lo que estamos construyendo es guardar esa vulnerabilidad, repararla, prevenir y salir adelante. Y creo que es un tema que no se puede manipular por ningún lado. Es una aclaración muy importante. Muchas gracias, Diana, por tu tiempo y por esta conversación. No, gracias por la invitación. Y gracias a ustedes por su confianza. Sigan con nosotros. Hay más cultura en France 24 y france24.com.